Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para desentrañar otro misterio del universo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de sorpresas y emociones, como el que les tengo preparado hoy. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bienvenido a bordo. Me llamo Tu Nombre y este es el canal donde desmenuzamos, analizamos y celebramos todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento turco. Desde dramas que te hacen agarrar el cojín con fuerza hasta las parejas más queridas, y las que nos hicieron llorar a mares, y por supuesto, los chismes más jugosos que recorren las redes sociales. Y hablando de chismes jugosos, hoy tenemos un banquete, una verdadera fiesta para los amantes del drama y el romance. Como ya habrán visto en el título, nos vamos a sumergir de lleno en la reciente felicitación de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí, esa felicitación que ha causado un terremoto en Internet, que ha encendido debates apasionados y que ha puesto a los fans a elucubrar teorías sin parar. Esa felicitación que ha revivido esperanzas y ha sembrado dudas a partes iguales. Fue una simple y llana muestra de amistad y profesionalismo, un gesto de cortesía entre dos personas que alguna vez compartieron algo especial. ¿O había algo más oculto entre líneas, un mensaje cifrado que solo los verdaderos fans podríamos descifrar? ¿Era una felicitación genuina, nacida de un sentimiento sincero, o una indirecta sutil, una bomba de humo con un mensaje subliminal esperando ser descubierto? Bueno, prepárense, tomen asiento y asegúrense de tener a mano su bebida favorita, porque vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto implícito, cada posible significado oculto, para llegar al fondo de este misterio que tiene al mundo del espectáculo turco en vilo. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando los entresijos del mundo del espectáculo, si les apasiona el romance y el drama como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un empujón que me motiva a seguir investigando, analizando y creando contenido que les interese, que les divierta y que, sobre todo, les haga pensar. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Que comience el análisis. Bien, para entender la verdadera magnitud de esta felicitación, para apreciar su importancia en el contexto actual, primero tenemos que remontarnos un poco a la historia de Kerem y Hande. Tenemos que recordar cómo empezó todo, cómo se forjó esa conexión que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Todos recordamos con nostalgia esa química explosiva que derrocharon en Senkalkam, ¿verdad? Esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana, que nos hizo reír, llorar, suspirar y sobre todo, que nos hizo creer en el amor verdadero. La relación entre Eda y Serkan, esos personajes que nos robaron el corazón, trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real, palpable, entre Hande y Kerem. Su romance fue un cuento de hadas hecho realidad, un sueño que parecía imposible pero que, de repente, se materializó ante nuestros ojos. Viajes románticos a lugares exóticos, fotos adorables que inundaban las redes sociales, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar de envidia. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor de las telenovelas podía existir en la vida real. Kerem y Hande personificaban la felicidad, la complicidad, la conexión genuina. Eran la envidia de todos, la meta a alcanzar para muchos. Pero como en todo cuento de hadas, y como sabemos que suele suceder en la vida real, la historia tuvo un final inesperado, un giro dramático que nadie vio venir. La relación terminó y aunque los detalles concretos nunca se hicieron públicos, y quizás nunca lo sabremos, la ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto, sintiendo que una parte de la magia del mundo se había desvanecido. La noticia fue un shock, un balde de agua fría que nadie esperaba. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de súplicas para que reconsideraran su decisión. Pero la realidad era innegable, Hande y Kerem ya no estaban juntos. Después de la ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus carreras, enfocándose en sus proyectos personales y profesionales. Hande se ha consolidado como una de las actrices más exitosas y reconocidas de Turquía, protagonizando series de gran éxito que han batido récords de audiencia y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas de renombre internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un ícono de la moda y la elegancia. Kerem también ha continuado cosechando éxitos, tanto en la televisión como en el cine, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes.
Además se ha convertido en un icono de estilo y galantería, un referente para muchos hombres que admiran su elegancia y su actitud positiva ante la vida. Kerem ha sabido reinventarse, explorar nuevos caminos y demostrar que su talento va mucho más allá de su atractivo físico. A pesar de su separación, a pesar del tiempo transcurrido, siempre ha existido un halo de misterio y esperanza entre los fans. Una pregunta constante que resuena en las redes sociales: ¿podría haber una reconciliación? ¿Seguían manteniendo contacto, aunque fuera de forma discreta? Estas son preguntas que han circulado constantemente en las redes sociales, alimentando la ilusión de aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entra en juego la famosa felicitación de Kerem, el detonante de toda esta conversación. Hace poco Hande Erçel fue galardonada con un prestigioso premio por su trayectoria y su impacto en la industria del entretenimiento. Un reconocimiento merecido a su arduo trabajo, a su dedicación y a su talento. Fue un momento muy importante en su carrera, un hito que celebró con sus fans y con sus seres queridos. Y por supuesto, la felicitación de Kerem no tardó en llegar. La felicitación fue un mensaje conciso y aparentemente formal publicado en sus redes sociales. Decía algo así como: enhorabuena Hande por tu merecido premio. Te deseo lo mejor en tus futuros proyectos. Simple, directo y sin mayores florituras. Un mensaje que a primera vista no parecía tener nada de especial. A primera vista podría parecer una felicitación normal y corriente. Un gesto de cortesía entre dos personas que alguna vez compartieron una relación, un simple reconocimiento a los logros profesionales de una colega. Pero en el mundo del espectáculo, como bien sabemos, nada es lo que parece. Cada palabra, cada silencio, cada gesto puede tener un significado oculto, una intención velada. Los fans, con su lupa de detectives, con su pasión desbordante y su atención al detalle, comenzaron a analizar cada detalle del mensaje, buscando pistas, buscando señales, buscando la confirmación de sus sospechas. ¿Por qué Kerem utilizó un tono tan formal, tan distante? ¿Por qué no añadió un emoji, un corazón, una carita sonriente, algo que le diera un toque más personal a la felicitación? ¿Por qué no incluyó una frase más personal, un recuerdo compartido, un comentario sobre su talento? ¿Por qué esperó tanto tiempo para felicitarla? ¿Estaba esperando el momento adecuado? ¿Estaba calculando el impacto de su mensaje? Estas son solo algunas de las preguntas que se hicieron los fans, preguntas que reflejan su anhelo de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Algunos interpretaron la felicitación como una señal de madurez y respeto. Una forma de reconocer los logros de Hande sin reabrir viejas heridas, sin alimentar falsas esperanzas, sin generar más controversia. Un gesto de elegancia y profesionalismo, que demuestra que ambos han sabido superar su ruptura y seguir adelante con sus vidas. Otros, sin embargo, vieron en la formalidad del mensaje una señal de distancia y frialdad. Una forma de dejar claro que su relación pertenece al pasado, que no hay posibilidad de reconciliación, que solo existe una relación de cordialidad y respeto profesional. Pero la teoría más interesante y la que ha generado más debate es la que sugiere que la felicitación de Kerem podría contener un mensaje oculto. Una especie de indirecta con un significado más profundo, una clave que solo los verdaderos fans podrían descifrar. Una señal de que, a pesar de todo, sigue existiendo un sentimiento especial entre ellos. Algunos fans creen que la frase «te deseo lo mejor en tus futuros proyectos» podría ser una forma sutil de expresar su apoyo y admiración por Hande. Un deseo de que siga triunfando, de que siga alcanzando sus metas, de que siga brillando con luz propia. Un mensaje de aliento y motivación, que demuestra que Kerem se siente orgulloso de los logros de Hande. Otros, más osados, más optimistas, creen que podría ser una insinuación a una posible colaboración futura. Se imaginan a Hande y Kerem trabajando juntos de nuevo, protagonizando una nueva serie o película. Sería un bombazo, un evento mediático que paralizaría al mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué piensa Kerem realmente? ¿Qué hay detrás de esa felicitación? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Desafortunadamente no tenemos una bola de cristal para leer su mente, ni una máquina del tiempo para viajar al pasado y descubrir los secretos de su relación. Pero podemos analizar su comportamiento, sus declaraciones recientes, sus interacciones en las redes sociales, para intentar hacernos una idea, para tratar de comprender qué se esconde detrás de esa felicitación aparentemente simple. En varias entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con respeto y cariño.
Ha reconocido su talento y su profesionalismo y ha evitado hablar negativamente sobre su relación pasada. Esto podría indicar que, a pesar de la ruptura, sigue guardando buenos recuerdos de ella, que valora el tiempo que pasaron juntos y que le desea lo mejor en su vida. Sus palabras reflejan madurez, sinceridad y una actitud positiva ante el pasado. Además, Kerem siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada. No suele hablar de sus relaciones personales y prefiere mantener un perfil bajo, alejado de los escándalos y la polémica. Esto podría explicar por qué su felicitación fue tan formal y discreta, una forma de proteger su intimidad y de evitar alimentar rumores y especulaciones. Pero también es cierto que Kerem es un hombre muy inteligente y estratégico. Sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras y sus acciones en las redes sociales. Es consciente del poder que tiene su imagen y de la influencia que ejerce sobre sus fans. Por lo tanto, es poco probable que haya publicado esa felicitación sin pensarlo detenidamente, sin analizar las posibles consecuencias de su mensaje. ¿Podría ser que Kerem esté jugando al despiste, alimentando la esperanza de sus fans para mantenerlos enganchados a su carrera? ¿Podría ser que esté utilizando la felicitación como una forma de generar expectación y mantener viva la llama de la esperanza entre los fans, con la esperanza de que algún día se concrete una reconciliación? No lo sabemos con certeza. La verdad es que solo Kerem conoce sus verdaderas intenciones. Lo que sí sabemos es que la felicitación de Kerem ha cumplido su objetivo, ha puesto a Hande en el centro de la atención, ha generado un debate apasionado en las redes sociales y ha mantenido viva la conversación sobre su relación. Y como dice el dicho, que hablen de uno aunque sea mal. En el mundo del espectáculo, la publicidad es esencial, y la felicitación de Kerem ha sido una jugada maestra para mantener a Hande en el candelero. Pero más allá de las especulaciones y las teorías conspirativas, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a seguir adelante con sus vidas, a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Tuvieron una relación hermosa, llena de momentos mágicos, pero por alguna razón no funcionó. Y eso no significa que tengan que ser enemigos, que deban dar explicaciones a nadie o que deban renunciar a su propia felicidad. Creo que la felicitación de Kerem, independientemente de sus intenciones ocultas, es un gesto de cortesía y respeto hacia Hande. Una forma de reconocer sus logros, de celebrar su éxito y de desearle lo mejor en el futuro. Y eso es algo que debemos aplaudir, que debemos valorar y que debemos tomar como ejemplo. Ahora, dejando a un lado el análisis profundo de la felicitación, quiero hablar un poco sobre el impacto que tuvo su relación en la cultura popular turca. Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno mediático, en un ejemplo de amor verdadero que inspiró a miles de personas en todo el mundo. Su serie rompió récords de audiencia en todo el mundo, conquistando a millones de espectadores que se enamoraron de su historia y de sus personajes. Su química en pantalla era innegable, su conexión fuera de la pantalla era evidente. Eran la pareja perfecta, el sueño de toda persona que anhela encontrar el amor verdadero. Y aunque su relación terminó, su legado sigue vivo en el corazón de sus fans, que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Todavía hoy, hay miles de personas que sueñan con una reconciliación, que anhelan verlos juntos de nuevo, que creen que su amor es indestructible. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las reconciliaciones sorprendentes, los reencuentros inesperados, son parte del encanto de este mundo lleno de glamour y fantasía. Pero mientras tanto, debemos respetar su decisión y apoyar sus carreras individuales. Hande es una actriz talentosa y una mujer admirable, que ha demostrado su valía en cada proyecto que ha emprendido. Kerem es un actor carismático y un hombre inteligente, que ha sabido reinventarse y explorar nuevos caminos en su carrera. Ambos merecen ser felices y seguir cosechando éxitos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y volviendo al tema de la felicitación, creo que la mejor forma de interpretarla es como una señal de madurez y respeto. Una forma de demostrar que a pesar de la ruptura, siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente. Una prueba de que es posible mantener una relación cordial con un ex, sin rencores ni resentimientos. Quizás no haya un mensaje oculto, quizás no haya segundas intenciones, quizás sea simplemente una felicitación sincera. Pero incluso si ese es el caso, la felicitación de Kerem sigue siendo significativa, porque demuestra que es posible mantener una relación cordial con un ex sin caer en el drama ni en la polémica.
Y eso es algo que todos podemos aprender, que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Entonces, ¿fue una bomba? ¿Fue una felicitación inocente? ¿Fue una crítica oculta? Creo que la respuesta depende de cada uno, de cómo interpretemos las palabras y las acciones de Kerem, de nuestras propias esperanzas y deseos. La verdad es que cada uno tiene su propia perspectiva, su propia interpretación de los hechos. Pero independientemente de nuestra interpretación, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Y merecen ser tratados con respeto y consideración, sin alimentar rumores ni especulaciones que puedan dañar su imagen o su reputación. Así que dejemos de lado las especulaciones y las teorías conspirativas. Dejemos que Hande y Kerem sigan adelante con sus vidas, que tomen sus propias decisiones y que busquen su propia felicidad. Y apoyemos sus carreras individuales, porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y hablando de apoyar sus carreras individuales, les recomiendo que sigan de cerca los próximos proyectos de Hande y Kerem. Ambos tienen mucho talento y estoy segura de que nos sorprenderán con sus actuaciones. Hande está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito rotundo, una historia apasionante que conquistará a los espectadores de todo el mundo. Y Kerem está preparando una película que seguro que dará mucho que hablar, un proyecto ambicioso que demostrará su versatilidad como actor. Así que estén atentos a las novedades, porque estoy segura de que no se arrepentirán. Y por supuesto, no olviden seguir a Hande y Kerem en sus redes sociales. Así podrán estar al día de sus proyectos, de sus viajes, de sus eventos y de su vida personal. Pero recuerden hacerlo con respeto y admiración, sin invadir su privacidad ni alimentar rumores malintencionados. En fin, después de todo este análisis exhaustivo, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este debate apasionado sobre la felicitación de Kerem a Hande. En resumen, hemos analizado la felicitación desde todos los ángulos posibles. Hemos considerado las diferentes interpretaciones y teorías conspirativas. Hemos hablado del impacto de su relación en la cultura popular turca. Y hemos llegado a la conclusión de que la felicitación es probablemente una señal de madurez y respeto. Pero al final del día, la interpretación depende de cada uno. Así que les invito a que dejen sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay un mensaje oculto en la felicitación? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse algún día? Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo. Recuerden que su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es corta y que debemos disfrutarla al máximo. Así que rían, amen, bailen y sean felices. Y no se tomen las cosas demasiado en serio. Y recuerden, siempre hay que analizar las cosas con perspectiva y mantener una mente abierta. No todo es lo que parece. Y a veces la verdad está oculta a simple vista. Así que sigan investigando, sigan analizando y sigan disfrutando del mundo del espectáculo turco. Porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Los quiero.